No, me dijeron que tenían problemas de conexión y todo. Eso. Mm. Ya, jóvenes, vamos a empezar a presentar. Me voy a Voy a subir. correr esto para arriba. Ya. Ya. Ya, jóvenes, hoy día vamos a empezar con una nueva temática. Ya vamos a dejar la extensión territorial del siglo XIX, que nos demandó varias semanas, ya. Pero vamos a continuar hoy día con la economía, un contenido que tiene mucha relación con lo anterior. Vamos a ver el llamado primer ciclo de expansión económica. Vamos a hablar de la economía chilena entre los gobiernos conservadores y antes de la Guerra del Pacífico. Ya en clases anteriores hemos nombrado que la Guerra del Pacífico marca un antes y un después en nuestra historia económica. Por lo cual, este va a ser nuestro hito, por ejemplo, de quiebre de estos dos modelos económicos, perdón, de estos periodos económicos. Y nos vamos a concentrar hoy día en el periodo de 1830, inicio de los gobiernos conservadores, y 1878, ya el año anterior a la Guerra del Pacífico. Bueno, como siempre, después de la clase vamos a hacer el test, ¿ya? Y después al final les quiero mostrar algunas cosas de la metacognición. Ya una planilla que tengo para que vean cómo van todos con eso. Ya, como siempre, parte del protocolo, chiquillos, ingresar con el mail institucional, micrófono apagado, solo ocuparlo para temas de la clase, ya, lo mismo que la cámara, y el micrófono encendido para alguna duda, lo mismo que el chat, ya. Y, como siempre, lavarse continuamente las manos y mantener un distanciamiento físico. ¿Ya? Ahora, como siempre, jóvenes, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué Mona Lisa los representa? ¿Ya? Yo, por ejemplo, 8. Anoche dormí más o menos, ¿no? 8, varios 8, sí. Anoche me dormí a Mm, las 4. cáchate, 4 de la mañana. No vamos a decir nada de la dormida porque el otro día salió un concepto que no queríamos explicar. Tres, algunos son tres. ¿Qué se siente? Valentina ahora se siente tres llenas de dólares. Por Dios. ¿Qué más? Siete. Ni fu ni fa, Matías, Joaquín. Mira, la Cris bien, nueve. Sofía, siete, ocho y nueve. Sí. La Belén, dos, como oculta. Y la Constanza, seis. Tomando ahí un tecito. Jeremías igual. Después del almuerzo quizás, o antes, Jeremías tomándose una cerveza, muy bien. Luis, 6, bien, hoy ya estaba en un té, un café, es un día frío, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ya. Espero que no, varios, me doy cuenta que varios ya salieron del estado uno. Luis se incorporó al uno, ya después está enfermo. Espero que el resto no caiga en esos mundos de los resfríos y del COVID, ¿ya? Ahora, jóvenes, como siempre, una pregunta y vamos a ocupar la super ruleta, ya la super ruleta que a muchos les da vergüenza hablar, pero la vamos a ocupar. Vamos a ver quién tendrá que leer nuestra primera pregunta. Maximiliano, Maximiliano. Ya, Maximiliano, lea esta pregunta de la clase anterior y lo responde. Profe, ¿sabe qué? No veo lo que está compartiendo. ¿Cómo no se ve? No sé si soy yo nomás o los demás tampoco. Oh, ya, espere. Ya dicen que sí se ve, entonces voy a salir y voy a volver a entrar. Ya, espere. Ya, ya vamos a tener. Ya, mejor esperémoslo. No, mejor la voy a leer yo, bueno, esperar, ya. Esta es una nueva excusa, esta es una nueva excusa. Se incorpora a la excusa de el micrófono no me funciona bien. No, ya, ahora Ya, sí veo, ahora sí se ve. ya, dale, Maximiliano. Las transformaciones territoriales y económicas de Chile, experimentadas como consecuencia de la Guerra del Pacífico, generaron varios efectos para nuestro país, tales como Responde, em, ¿cuál es la alternativa? no estoy seguro, pero yo me iría por la E. Mm, ¿Qué dice el resto?
por el chat. ¿Qué dice el público? Ayuda. Ya, la B. Sí, señor, es la B, no es la E, porque la región de Coquimbo, señor, existe en Chile desde la época de Pedro Valdivia. Pedro Valdivia fundó la ciudad de La Serena, por ejemplo. Las provincias que se incorporan son Antofagasta, Tarapacá y Arica. ¿Ya? La 1 y 2 sí son correctas, pero no la 3. ¿Ya? Sus compañeros están en lo correcto, en la B. Esta pregunta la hicimos la semana pasada. Sí. Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar en tierra derecho. Gracias, Maximiliano, por participar. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en tierra derecha de la temática de hoy. Ya, para partir, vamos a ver cómo era la economía chilena después de la independencia. ¿Cómo sale Chile económicamente desde el punto de vista independiente? ¿Ya? Primero es que hablamos de una economía de antiguo régimen. Ya para muchos Chile, a pesar de que se independiza en sus primeras décadas, sigue siendo un país con una economía colonial. Antiguo régimen, ustedes saben que es la monarquía absoluta que caen con la Revolución Francesa. Chile, a pesar de haberse independizado, sigue siendo una economía de antiguo régimen. ¿Qué es una economía de antiguo régimen? Aquí están las características. Una economía fundamentalmente agrícola. Y lo dijimos al principio de este año, Chile exportaba fundamentalmente trigo a Perú, algunas exportó cebo, son productos agrícolas. Ya era una economía que se sustentaba en la exportación de productos agrícolas. Es una economía de antiguo régimen, pero hay que sumar un débil desarrollo tecnológico. Faltan décadas, aproximadamente 1850 por ahí, para que llegue, por ejemplo, el tren. Los métodos de producción agrícola eran casi coloniales y prehispánicos. Ya, o sea, es una producción agrícola bastante primitiva. A eso también debemos sumar que esta economía antigua del régimen tiene escasez de capitales. No hay dinero casi para invertir. Miles de trabajadores chilenos, peones e inquilinos, no les pagan en dinero, les pagan en productos, no son dueños de una propiedad. Y nuestros criollos, nuestra élite chilena, tampoco acumula muchos recursos con la exportación de trigo. ¿Ya? La institución que ejerce como banco en la colonia y en las primeras décadas de independencia de Chile es la Iglesia Católica, ya que es la que más tiene dinero. No hay bancos y hacia recién la década de 1830 empiezan a llegar los primeros bancos a Chile. Y hay una escasa especialización de la mano de obra. La mano de obra es fundamentalmente campesina, no tiene educación básica, ni menos técnica, ni menos científica. No digamos que las ciencias están vedadas por la Iglesia Católica, por un pensamiento conservador, por lo cual Chile, al salir de la colonia, es un país con una economía atrasada, pobre, agrícola y con una mano de obra con escaso conocimiento, por lo cual si yo quiero generar actividad industrial en Chile, no voy a tener obreros especializados. Para eso hay que crear universidades, ya empezar a educar a esta masa de mano de obra y recién empezar a invertir. Aquí una pregunta, Sofía. El inclinaje seguía para entonces, ¿cierto? Sí, Sofía. El inclinaje va a llegar hasta aproximadamente el 1960, hasta la reforma agraria. Están los gobiernos de Frei Montalva, Jorge Alessandri. Es la institución más larga de nuestra historia de Chile. Nace en el siglo XVIII, con el siglo del trigo, y se acaba con la reforma agraria. Muchos lugares de Chile todavía siguen existiendo inquilinos, solo que ya están más regulados, contrato de trabajo, región de trabajo y más. Algo similar a lo de Rusia, dice Benjamín. Claro, los siervos siguieron hasta avanzadas épocas del zarismo, y ahí caen con la Revolución Rusa. Sí. Por lo cual hablamos aquí de una economía de antiguo régimen, agrícola, atrasada, con escaso desarrollo tecnológico y mano de obra poco calificada. Ahora,
A partir de 1830, jóvenes, nuestra economía empezó a cambiar, ya empezó a cambiar de forma, perdón, importante, y se empiezan a insertar una serie de cambios ya bastante trascendentales que podemos destacar. Ya los primeros, y que queremos ir respondiendo uno de ellos, yo después de esto, de esta diapositiva, yo les voy a ir respondiendo a cada uno de estos conceptos. Primero, ¿cuáles son los principales cambios que se empiezan a generar a partir de 1830? Impulsar el libre comercio con el mundo. Chile comerciaba solo con Perú, solo con España, y al independizarse y al alcanzar una estabilidad política, gracias a los gobiernos conservadores, empieza a exportar y también a importar del resto del mundo. Y Chile empieza a buscar tener mayores lazos con la economía mundial, ¿ya? Una cuestión que hoy día tenemos muy desarrollada. Como segundo elemento, crece la actividad minera. Ya pasamos de ser un país agrícola a un país minero, ¿ya? En especial la minería del cobre. ¿Ya? La minería del cobre, a partir de 1830, se empieza a desarrollar con fuerza en el país. Repito, todos estos conceptos los vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. También aumenta el flujo comercial en el Pacífico y eso ayuda al comercio en Chile. Empiezan a pasar más naves por descubrimiento de otras zonas, como Oceanía, la extensión de Estados Unidos hacia el oeste, ya todavía no está construido el canal de Panamá ni el canal de Suez, por lo cual el estrecho de Magallanes toma importancia. Además, el imperialismo igual se desarrolla en Asia, por lo cual el Océano Pacífico va a crecer en importancia y eso va a ayudar a Chile. También se activa la inversión extranjera en el país. Extranjeros llegan a invertir a Chile, llegan a desarrollar negocios, especialmente británicos. Ahí vamos a ver cuáles fueron las principales áreas. También llegan nuevos medios de transporte, el querido tren, el barco a vapor, ya hay también de comunicación, telégrafos, claves Morse, posteriormente el teléfono ya a fines del siglo XIX, por lo cual Chile empieza también a desarrollar sus medios de transporte y comunicación. Y la actividad agrícola aumenta, producto fundamentalmente de la demanda internacional. No olvidemos que estamos en un contexto de revolución industrial, crecimiento de la población. La gente, al haber más gente, demandan más alimentos. Chile produce alimentos, por lo cual aumenta la producción agrícola también, para dar abasto a esa demanda. Ahora, vamos a responder cada una de estas nubes, podríamos decir, de estos rectángulos que están acá, de forma más profunda. ¿Cómo se impulsó el libre comercio con el resto del mundo? ¿Ya? Primero, se bajan los aranceles aduaneros a los productos extranjeros, que es como similar a lo que pasa hoy día. Los productos extranjeros no pagan impuestos, ya pagan muy escasos impuestos para entrar como si fueran producidos en Chile. Eso va a hacer que llegue mucha actividad comercial a Chile, fundamentalmente a Valparaíso. Segundo elemento, se promocionan los productos nacionales en el extranjero. Por ejemplo, se van a llevar afiches de productos extranjeros a Chile y un tercer elemento que era muy famoso en la época, todavía se hacen, ya, pero en esa época nacen con mucha fuerza, que se participa e impulsan las ferias de exposiciones internacionales. En el siglo XIX se hacen ferias de exposición, donde hay como un stand de cada país y cada país muestra su adelanto y su atractivo para que los inversionistas extranjeros vayan a este país. La exposición más famosa del mundo y de la historia fue la de París, que si no me equivoco fue 1870, por ahí, que se hizo en París. Y la obra más importante de esa exposición, que para darle un hito en la historia a esa fecha de la exposición, París mandó construir la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se construye para esa feria de exposiciones. Y ahí Chile participó. Y dato súper particular. No sé si alguno conoce un museo que está en la Quinta Normal, afuera del Parque Quinta Normal, que se llama el Museo Artequín. Artequín. No sé si alguno lo ha visitado, que responda por el chat, o ha pasado por afuera, no sé.
Sí, sí, el Artequín, Jeremías parece que anduvo por ahí. Y el Artequín, hoy día es un museo como de niños chicos. Ya los niños chicos van como a pintar y cosas así. No es como un museo así de obra importante. De repente tiene como una exposición. Hace poco tuvo una de Da Vinci, por ejemplo. ¿Ya? Pero es un museo fundamentalmente para gente pequeña. Ya, el Artequín, lo más bacán del museo, es el edificio. Es hermoso. ¿Ya? Es un palacio, es como un palacio, y lo particular es que es metálico y está lleno de pernos. Bueno, ese edificio fue el pabellón de Chile en la Feria de Exposiciones en París. Y como éramos un país pobre, el stand lo trajimos de vuelta. Chile compró en París un stand mecano, ya por eso tiene muchos pernos. Entonces después se desarmó, ¡pum! Se agarraron las piezas, se las echaron a un barco, después a un tren, y aquí en Santiago se armó de nuevo y se creó como museo, que es el Artequín. ¿Ya? Dato freak particular. ¿Ya? Chile igual organizó una feria de exposiciones a la chilena, ya, y participaron países más que nada de nuestro continente, y fue en la Quinta Normal. En la Quinta Normal. Ya. El Estado crea bodegas también, bodegas fiscales, ya, y gratuitas en los puertos chilenos, fundamentalmente en Valparaíso, que le decía el Estado de Chile: usted, comerciante británico, venga, establezcase en Valparaíso, usted puede guardar sus productos por 6 meses en las bodegas chilenas, gratis, pero lo importante es que usted se quede acá, gaste platita, haga negocio y ocupe a Valparaíso como un emporio del puerto chileno, perdón, que ocupe a Valparaíso como un emporio del Pacífico. ¿Ya? O sea, usted guarda sus cosas en esta bodega fiscal, gratis, invierta su platita en Chile. Lo vamos a cuidar. Y ahí la idea era atraer capital extranjero, por lo cual Chile se abre al mundo, reduciendo los aranceles, participando de ferias donde se promociona el país, como la Feria de París, por ejemplo, y creando bodegas ya para que los comerciantes vengan a Chile, sea atractivo Chile y dejen más recursos en nuestro país. Ahí tenemos una imagen clásica de Valparaíso, fines del siglo XIX, donde podemos ver muchos barcos a vapor esperando entrar a la bahía, y Valparaíso ha crecido de gran manera. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo llegar al Artequín? ¿No? Ya. Ya. Un segundo elemento. Una segunda pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué crece la actividad minera? Ya, en especial la cuprífera. Cuprífera hablamos de las minas de cobre, si se le dice. ¿Ya? ¿Por qué crece la actividad cuprífera? Ya fundamentalmente porque se descubren importantes yacimientos de cobre en el norte chico, en los alrededores de Copiapó. En los alrededores de Copiapó se descubren grandes minas de cobre, ¿ya? Por ejemplo, una que se llamaba Caracoles, ¿ya? También se descubre una mina de plata, ¿ya? Si bien la actividad más importante fue la cuprífera, la del cobre, la plata igual fue importante, pero no tan importante como el cobre. Se descubre una mina súper grande, Chañarcillo, que en un momento fue como la mina de plata más grande del mundo, en su momento, pero las minas de cobre van a tomar más importancia porque, producto de la revolución industrial, crece la demanda de cobre. Paulatinamente, la revolución industrial empieza a utilizar el cobre en su industria. Ya, y ya con la tercera revolución industrial, cuando hablamos de la electricidad, se descubre que el cobre es el mejor elemento que transmite, que conduce la electricidad en relación al precio. Ya es como lo más barato y es lo que la transmite bien. Por lo cual el cobre toma una importancia tremenda gracias a la revolución industrial. Sí, Sofía, Chañarcillo se llamaba, que es una mina de plata, que se descubre justo al inicio casi de los gobiernos conservadores. ¿Ya? Y después se Profe, descubre otra mina de cobre que se llama Caracoles. Cuéntame, Sofía.
Ya, es que aprovechando que teníamos harto cobre y que los países se estaban industrializando, ¿no empezamos a electrificar un poco las ciudades aquí también? ¿O eso vino mucho después? No, eso vino mucho después. Mira, el primero que empieza a hacer como un proyecto de electrificación de las ciudades fue el presidente Ibáñez en los 20. Por ejemplo, Chilectra, esta empresa que alguna vez fue chilena de electricidad, fue creada por Ibáñez ya en el siglo XX. Al principio la electricidad en Chile llega a ciertos lugares, fundamentalmente la élite. Por ejemplo, el primero que hace una hidroeléctrica es Matías Cousiño, el dueño de las minas de cobre en Lota. En Lota hace la primera como hidroeléctrica y logra electrificar su palacio y después la ciudad de Lota. Después se llega a Valparaíso, Santiago, pero una cuestión de élite. No aprovechar ese potencial de cobre para generar inventos y potenciar la industrialización en Chile. Vamos a seguir siendo un país exportador de materias primas. Sí, somos súper atrasados. Mi gente Sofía, que somos uno de los países que tiene mayor cantidad de litio en el mundo y perfectamente podríamos exportar baterías, tecnología, autos eléctricos con este litio y seguimos con este modelo de exportar las materias primas y que los recursos económicos importantes estén en manos de privados y no del Estado. Bien. Ahora, otra pregunta, ¿por qué aumenta el flujo comercial en el Pacífico? Y acá tenemos una foto clásica de Valparaíso, ya de fines del siglo XIX. ¿Por qué el Pacífico toma más importancia? Uno siempre en la historia está muy centrada en Europa, lamentablemente, siempre uno hasta como el descubrimiento de América habla solamente del Mediterráneo. Después, cuando se descubre América, hablamos del Atlántico, pero se habla muy poco del Océano Pacífico. Hoy, el Océano Pacífico se considera el océano más importante, podríamos decir, desde el punto de vista geopolítico. Los países más relevantes del mundo miran el Pacífico: Estados Unidos, Japón, China, Rusia, y ha tomado mucha importancia comercial. Esta importancia nace en el siglo XIX. ¿Y por qué tomó importancia en el siglo XIX? Uno, porque se inicia la ocupación de la zona oeste de Estados Unidos, California. California. California va a empezar a ser ocupada a partir de los 1850, 1860, incluso un poco antes. Y como no existe una extensión de tren que una la parte este, por ejemplo, Nueva York con Los Ángeles, California, los barcos se dan la vuelta por toda América. Pasan por el Estrecho de Magallanes, suben por América, pasan por Valparaíso y llegan a California. Una tremenda vuelta. Hasta que los gringos no inventen el canal de Panamá ni desarrollen sus trenes, los gringos dan la vuelta a América y pasan por Chile para ocupar California. ¿Ya? Por eso hace que el Pacífico tome mucha importancia. Otro elemento también es que el dominio imperial, fundamentalmente de Inglaterra y Francia, se centran en la India y China. Hablemos de India, por ejemplo, Indochina, como Camboya, Laos, Vietnam, Tailandia, y China, ¿ya? Por lo cual los barcos ingleses y franceses explotan a estas colonias y son continentes, como la India, que es casi un subcontinente, son países, son territorios que miran al Pacífico, por lo cual el Pacífico toma mucha importancia. Y un tercer elemento, como dice ahí también la Sofía, es que se descubren minas de oro en California, ya la llamada fiebre de oro en California. Entonces eso atrae mucha población de todos los lugares del mundo. Eso va a hacer que esa población se vaya en barco y esos barcos pasan por Chile, pasan por el Océano Pacífico, ¿ya? Por lo cual, tanto la extensión territorial de Estados Unidos hacia el oeste, el dominio imperial en Asia y la fiebre del oro en California y también en Australia, ya que después se descubrió en Australia, van a hacer que el Pacífico tome mucha importancia. Va a ir mucha población a esas zonas. Así como Gato Freak, por ejemplo. Una de las historias más famosas de esta fiebre del oro en California es el zorro. No sé si yo creo que todos han visto la película El Zorro, o leyeron el libro, el cómics. En mi época había monitos animados del zorro.
Y el zorro es como una especie así de superhéroe. En realidad el zorro es como un personaje que roba para darle a los pobres. Ya, hay algunos que han dicho que el zorro existió. Cállate. El zorro existió. Hay denuncias de saqueadores, de tipos que robaban para repartir esto en la gente pobre, los campesinos, en California. Y algunos han llegado. Hay una tesis de la Universidad de Chile, de un estudiante, que llegó a la conclusión, a través de investigación histórica, de que el zorro fue chileno. Los supuestos hermanos Murieta, los hermanos Murieta, que eran estos asaltantes que robaban en el norte de México y Estados Unidos, eran de origen chileno. ¿Ya? Se cree que eran de origen curicano. Por una cuestión de apellido, se arrastró el apellido, barcos, testimonios de cuando los ajustician, se cree que fueron chilenos. Eso quiere decir que muchos chilenos aprovechaban que estos barcos paraban en Valparaíso y se iban a California. Ya hay, y eso es claro. Se cree que en algún momento hubieron 3.000 obreros chilenos en California. ¿Ya? Sí, ladrones. Teníamos fama de ladrones. Fama de ladrones. Pero también podría decir que tenemos fama de gente con conciencia social, con derecho a la justicia social. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se activa la inversión extranjera en el país? Ya, en especial la británica, de acá la imagen es una postal de Valparaíso clásica. Afortunadamente todavía existe este edificio, que es el reloj Turri. El reloj Turri, ya, es de origen inglés. Es de origen inglés. Los ingleses siempre en una colonia como que regalan un reloj. Siempre en las ciudades, no sé, en Iquique creo, en Antofagasta hay como un reloj que son donados por la comunidad inglesa. De ahí hablamos con la puntualidad inglesa, ya. El reloj es como su legado a todas las ciudades. Y este es un legado de la colonia británica y demuestra el pasado británico de Valparaíso, la gran presencia inglesa que hay en Valparaíso. Cosa de ver sus calles, son muchas de ellas inglesas, de apellidos ingleses. ¿Por qué hay tanta inversión extranjera? Fundamentalmente británica. Porque ven áreas que no están desarrolladas en nuestro país y pueden ser buenos negocios. Los ingleses, que en Inglaterra han desarrollado muchos negocios, actividad industrial, textil, bancos, comercio, transporte, podríamos decir que la isla británica les quedó chica. Ya invirtieron tanto gracias a la revolución industrial que empiezan a mirar a otros lugares donde hacer estos negocios. Y ven Chile. Chile es un país estable, tenemos el orden portaliano, cualquier persona que se rebele, pum, castigo, por la razón de la fuerza, como dice nuestro escudo, y eso ayuda a que los ingleses vean a Chile como un país donde puedan hacer negocios. Además, en Chile hay muchos negocios que no están desarrollados, que los ingleses saben y los pueden desarrollar. ¿Ya? También porque buscan un dinamismo en sus capitales. Ya Inglaterra, como dije, les quedó chico. En Chile pueden invertir, no hay competencia porque no hay ningún otro ferrocarril, no hay ningún otro banco, no hay grandes actividades comerciales, por lo cual Chile es una buena opción para hacerse la América, podríamos decir. Y el Estado impulsa la actividad bancaria, el transporte y el comercio, por lo cual los ingleses ven con muy buenos ojos venir a invertir a Chile, un país estable, con orden y con oportunidades para hacer negocios. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? No, parece que no. Ya. Ya. También porque llegan nuevos medios de comunicación y transporte. Fundamentalmente van a llegar los centros mineros. Se inicia la inversión en ferrocarriles, en especial en la zona minera. De ahí viene nuestro clásico de que nuestro primer tren fue de Copiapó a Caldera, porque en Copiapó había minería y Caldera es un puerto. Entonces el tren iba de Copiapó a Caldera para llevar el mineral y exportarlo. Fue una línea privada, pero los privados después se dieron cuenta que no podían hacer ese gran gasto y el Estado asume ese rol, un rol preferente. Y en Chile el Estado va a construir las líneas férreas, ¿ya?
Al principio construye la primera gran obra férrea financiada con el Estado, que es el tren Santiago-Valparaíso, y luego se extiende al sur, el clásico Santiago-Puerto Montt. En 1910 llega el tren a Puerto Montt y se inauguran los 1.000 kilómetros de extensión estatal de tren que comunican Santiago, Estación Central, con Puerto Montt, que es una gran obra de ingeniería. Y las líneas privadas van a ser fundamentalmente en el norte, de costa a cordillera, cordillera a costa. Van a ser fundamentalmente del Mineral al puerto, de las salitreras a Iquique, de las salitreras a Antofagasta. Van a ser fundamentalmente líneas privadas, ¿ya? Y la inversión estatal va a ser fundamentalmente de Santiago al sur, porque es una obra muy costosa y no había minería que trajera inversores privados para generar la línea del tren en el sur, ¿ya? Poco a poco van a ir extendiéndose. De ahí van a ser un mito, por ejemplo, como dato freak, que dicen que la línea férrea de Copiapó a Caldera fue la primera de América Latina, ¿ya? Siempre el chileno ese mito, pero no fue verdad. Ya se han descubierto líneas más antiguas en Venezuela y en Guyana. ¿Ya? Así es que no es la más antigua, lamentablemente. Y lo otro es que la llegada del tren también tuvo mucho que ver con la política. Gracias a la llegada del tren nacen muchas rivalidades regionales. No sé si han escuchado que hay una rivalidad entre Talca y Curicó, como que se llevan súper mal. De partida siempre el clásico entre Talca y Curicó, como súper polémico. Bueno, esta rivalidad llega primero porque el tren llega primero a Curicó, fundamentalmente porque uno de los presidentes, si no me equivoco, el señor Pérez, Joaquín Pérez, era de Curicó, ¿ya? Y llega en el tren primero a Curicó, y pasaron años para que llegara a Talca, ¿ya? Y siempre han denunciado que el presidente no los quería y llegó a Curicó, que la estación de trenes de Curicó era más importante que la de Talca y todo. Pero son datos freak de la extensión del tren al sur. Ahora, esto es súper relevante. ¿Por qué la actividad agrícola aumentó? Si bien nos transformamos en un país minero, ¿por qué la actividad agrícola crece? ¿Ya? Fundamentalmente es porque el mundo demanda más alimentos producto del incremento demográfico. La revolución industrial ha hecho aumentar la esperanza de vida y mantiene alta la tasa de natalidad, por lo cual hay mucha población y esa población se debe alimentar. Y en un primer momento los países europeos dan abasto con su producción, pero después al nivel de que crece la población, no lo logran dar y empiezan a comprar alimento afuera. El uso de fertilizantes y nuevas tecnologías y el incremento de las tierras cultivables también genera un aumento de la producción. Por ejemplo, el uso de guano, el uso de salitre, el arado metálico y las nuevas zonas para la producción agrícola. En Chile tenemos la zona de Yanquihue, la zona de Valdivia y la zona de la Araucanía, en la cual hablamos que se extiende para sembrar fundamentalmente cereales, en especial trigo. Y lo otro es que el descubrimiento de oro en California incrementa la exportación de trigo chileno. California está en un desierto y como llega mucha gente de todos los lugares del mundo, hay que alimentar a toda esa población. Y como los barcos que van a California paraban en Chile, se abastecen de trigo chileno y es exportado a California, eso va a hacer que la exportación de Chile crezca mucho. En algún momento vamos a empezar a exportar a Inglaterra, después baja esa exportación y después empezamos a exportar a California, a Australia, que son terrenos que se empiezan a ocupar producto de la fiebre del oro. Profesor, ¿entonces lo que transportaba la línea estatal o no? O sea, la línea estatal, claro, empieza a movilizar trigo, ya por eso también se extiende hacia el sur, para poder sacar toda esta producción hacia los puertos. ¿Ya? Ahora,
se inician las migraciones a la ciudad y a los polos de desarrollo. Paulatinamente, con todo este desarrollo del tren, de la actividad minera, de la actividad comercial, empieza a crecer la migración hacia las ciudades, ¿ya? La actividad minera y comercial trae población a estas faenas. La gente empieza a migrar al norte chico, a Copiapó, a Chañaral, a Caldera, y estas poblaciones empiezan a crecer. La gente migra de los cambios en busca de expectativas, ¿ya? Perdón, aquí me equivoqué. No es cambios, es campos. La gente migra de los campos en busca de mejores expectativas. Ya en el campo están privados de libertad, bajo la autoridad del patrón de fondo, en haciendas con escasa libertad, y migran hacia las ciudades para mejorar sus condiciones de vida. ¿Ya? Y se incrementa la población en el norte chico y Santiago y Valparaíso. Crecen mucho, en especial Valparaíso, que en un momento va a ser una gran ciudad, foco de modernidad. Por ejemplo, Valparaíso fue la primera ciudad con diario, el Mercurio de Valparaíso, fue la primera ciudad con alumbrado público, a gas, pero alumbrado público, fue la primera ciudad con alcantarillado en su plan, la parte baja, y van a llegar los primeros medios de transporte, como los tranvías, por ejemplo. Valparaíso va a ser un foco de modernidad y de atracción, y eso va a hacer que crezca, al igual que el norte chico y Santiago. Por lo cual se inician las migraciones a estos polos de desarrollo y a estas urbes. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ya. No, parece que no. No. Un poco atrás. Matías Silva, ¿a qué te refieres? Ya. Parece que no. Ah, que voy para allá, po. Ahí. No te entiendo, Silva. Ya. ¿Se inician las migraciones? ¿Esa diapo? ¿La explico de nuevo? Ya. La actividad minera y comercial atrae más población a estas ciudades y a las faenas mineras. ¿Ya? La gente migra a los campos buscando mayor libertad y mejores expectativas de desarrollo individual. Y las ciudades y las zonas que más crecen en el norte chico, Santiago y Valparaíso. ¿Ya? Cualquier pregunta, la haces. Ya, consecuencias. Monoexportación. ¿A qué me refiero con monoexportación? Exportar fundamentalmente un producto. Si se dan cuenta, seguimos que en la colonia. En la colonia exportábamos cebo, después lo reemplazamos por trigo y ahora lo reemplazamos por cobre fundamentalmente. Luego, dependencia del mercado exterior. Todo lo exportamos, todo dependemos de afuera. El trigo de la demanda California-Australia, el cobre de la demanda Inglaterra. Ya todo es de afuera y toda nuestra economía depende del mercado mundial. Los capitales extranjeros controlan los sectores más importantes, fundamentalmente la banca y la minería y el transporte, por lo cual los británicos controlan gran parte de nuestra economía, por lo cual dependemos del comercio exterior y a la vez nuestras inversiones también dependen de los extranjeros que vienen a invertir a Chile. Tenemos una gran dependencia. A eso hay que sumar que la mano de obra está en malas condiciones, sigue viviendo muy pobre, sigue ganando muy poco y tiene una escasa especialización y educación. Ya seguimos siendo un país con mano de obra poco calificada. Y hay nulos cambios en el sector rural. Se siguen produciendo las haciendas de forma antigua, solo se extendió la cantidad de tierras, por eso aumentó la extensión y la producción de trigo, fundamentalmente porque aumentaron las tierras cultivables, pero no quiere decir que se modernizó nuestra producción agrícola. ¿Ya? Por lo cual, en resumidas cuentas, somos un país monoexportador que dependemos del mercado exterior, porque allá lo vendemos todo. Las principales inversiones en Chile son de capital británico,
y contra los sectores más importantes de la economía, mano de obra poco calificada y nulos cambios en el sector rural, donde vive la mayoría de la población de Chile en ese periodo. Todo malo. Sí. A lo más nos modernizamos en pequeños sectores. El norte chico, por ejemplo, Valparaíso, Santiago, pero el resto sigue igual. Más que nada reemplazamos el trigo por cobre, sacamos las yuntas de bueyes, pusimos unos trenes, pero el resto sigue igual. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Lo que pasa es que estaba viendo los cambios económicos en 1830, o sea, en ese momento cuando tomaron la decisión de ser un país monoexportador, o sea, consigo lleva la cuestión de dependencia extranjera, pero más adelante como que igual salimos como perjudicados con la crisis del 29. ¿Qué hubiera sido mejor? Porque o sea, en la crisis del 29 dicen como que esto era por la dependencia extranjera, viendo como algo malo la dependencia extranjera. ¿Qué hubiera sido mejor? Mejor poner, o sea, evitar esto de tener la dependencia extranjera, o valió la pena y igual pasar por la crisis? Mira, en parte para iniciar a modernizar la economía chilena, teníamos que depender de afuera, eso es clave. O sea, teníamos que vender nuestro trigo afuera, nuestro cobre. Pero ¿qué es lo que deberíamos haber hecho? Es, a ver, todas esas ganancias que tuvimos del cobre y del trigo, haberlas reinvertido en generar actividad industrial en Chile. Porque si no hubiéramos tenido actividad industrial en Chile, no hubiéramos comprado la industria, la manufactura afuera, y lo hubiéramos comprado dentro de Chile, por lo cual esas ganancias se hubieran quedado en Chile y hubiéramos tenido menor dependencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegó la crisis del 29, nos dejaron de comprar, por lo cual dejamos de ganar dinero, y al no tener dinero, dejamos de comprar afuera, porque comprábamos todo lo importante afuera, porque no teníamos dinero y también porque ellos no estaban produciendo. Pero si nosotros todo ese dinero que ganábamos lo hubiéramos invertido en industria en Chile, tal la industria textil, tecnología, hubiéramos comprado dentro de Chile, hubiéramos dependido de afuera. Y quizás nuestro cobre hubiera sido vendido dentro de Chile, por lo cual si hubiera existido una crisis internacional, nos hubiera dado lo mismo, porque nuestro cobre era vendido aquí en el propio Chile. ¿Te das cuenta? Por eso, por ejemplo, uno de los países menos afectados por la crisis fue la ex Unión Soviética, porque era una economía cerrada, ya escasamente vinculada, y no dependía del mercado exterior. Por eso, después de la crisis del 29, ya como adelantando un poco en la materia, Chile intenta desarrollar su actividad industrial a través del modelo EASY. ¿Por qué? Porque así dejamos de depender de afuera, de comprar afuera industria que podemos producir adentro. Ya por eso, hoy día no hemos aprendido la lección, porque hoy día seguimos vendiendo cobre afuera, y si la venta de cobre baja, va a caer nuestra economía. Y como somos un país monoexportador, solo dependemos de un producto. Si cae el cobre, nuestra economía chilena va a caer. Lo que tenemos que hacer es diversificar nuestras exportaciones, tener varias exportaciones importantes, pero ojalá que esas exportaciones sean un poco más elaboradas. Hoy día nosotros exportamos cobre, después exportamos celulosa, que es una pasta de los árboles que se utiliza para hacer hojas, papel, salmón y frutas. Entonces exportamos puras materias primas, baratas, no productos diversificados. Profe, o sea, el modelo EASY, o sea, para una mejor economía chilena, tenemos que haber hecho con el modelo EASY antes de la crisis, dice usted. Eso, sí. Teníamos que haber hecho el modelo EASY antes de la crisis. Pero si después de la crisis como que afectó la inflación, antes de la crisis no iba a afectar la inflación, ¿o cómo iba a ser? Porque igual, como se afectó en ese momento, igual lo hubiera salido mal si lo hubiéramos hecho antes de la crisis, ¿o no? O sea, claro, igual la inflación igual hubiera afectado, ya porque la inflación igual se da por problemas internos de la economía, fundamentalmente porque la producción es menor a la cantidad de papel, a la cantidad de dinero circulando. Ya la producción tiene que ser la misma cantidad de plata.
la plata que anda circulando, el dinero. Eso igual podría haberse provocado, pero quizás las consecuencias no hubieran sido tan fuertes. Fíjate que Chile fue el país más afectado por la crisis del 29, fundamentalmente porque cayó el negocio del salitre. Pero si hubiéramos tenido otras exportaciones o hubiéramos producido otras cosas dentro del país, quizás los índices de la crisis económica hubieran sido no tan malos. Ah, ya, gracias. Ya, ya chiquillos. Ahora, esta diapo ya la vimos, pero es importante que la veamos también en este contexto, que es la diapo que explicábamos la guerra del Pacífico. Entre 1873 y 1878 ocurre una grave crisis económica, que es fundamentalmente la caída de los precios internacionales, y que es lo que la otra vez les explicaba. Al llegar el tren a todo lugar del mundo, caen los precios y eso va a provocar una crisis internacional. El otro día hablábamos de cómo solucionar la crisis. La opción uno, buscar un nuevo producto, y la opción dos era desarrollar todo nuestro mercado interno, y que es lo que preguntaban recién. Y eso era una vuelta súper larga. Como ya sabemos, Chile buscó otro producto, que fue el salitre, y que eso va a ser la materia de nuestra siguiente clase, que va a ser mañana. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero es sobre materia pasada. Así que, si quieres, lo pregunto después o ahora. Ya después del test. Ya. Ya. Ya, chiquillos. Ahora, nos vamos al test de Schoology, el test de Schoology, y lo revisamos. ¿Ya? Son 6 preguntas, 6 o 7 les puse. Y lo bueno es que son de gráficos, ¿ya? Porque ustedes se han dado cuenta, me imagino, que en los ensayos, cuando se pregunta esta materia de historia económica de Chile, se pone mucho gráfico estadístico, y que hay que interpretar. Ya, vamos a darnos cuenta de cómo responder mejor estas preguntas, ¿ya? Así que eso, chiquillos, unos 7 minutos para responder, porque son preguntas muy breves. Voy a poner cronómetro. 7 minutos. Voy a estar aquí para cualquier duda, consulta, pregunta. Poner los palos al tiro para hacer el... Alguien tiene el micrófono, la jóvenes. reja por la jaula. No lo olviden apagar. Va a salir Matías. Date mejor, chico. Ahí lo corto. Muy bien. Matías, por favor. De los que vayan terminando, van escribiendo listo, como siempre.
Los que vayan terminando, escriban listo. Los que vayan terminando, escriban listo. Cualquier pregunta, duda. Ya. ¿Alguien más ha terminado? ¿No? Ya voy a dar 2 minutos más. Dos minutos más y revisamos. Casi voy a alcanzar a solo decir cuáles son las correctas, porque tenía más tiempo. Por último, mañana las reviso más en profundidad. Pero a los que termine. Joven, señor. Ya va. Sí, me imagino que son ellos. Ya, ¿quién más ha terminado? Cepillo autista. Señor López, ¿usted terminó? No lo puedo hacer.
¿Por qué? Por Java. Tengo un problema con el celular. Mm. La última pregunta sobre huelgas. ¿Hubo alguna en esos años? Sí, no. No, huelga en el campo casi nunca. No, falta reforma agraria, época de Frei, Allende. No. Ya, chiquillos, vamos a ir revisando. Ya, por honrar el tiempo, nos queda un minuto. Voy a ir dando las correctas. Si alguno quiere ir preguntando, leamos. La experta en inserción de Chile en la economía mundo capitalista contribuye a explicar el que hacia mediados del siglo XIX, el ciclo económico conocido como la fiebre del oro en California, tuvieron un profundo impacto en la economía y en la sociedad chilena. Este estuvo caracterizado principalmente por, ya, ¿cuál es la correcta ahí? La 1 es la D, bien no es. El estímulo por la exportación de cereales, ya fundamentalmente de trigo a California y Australia. Ya, este gráfico muestra la exportación de harina y trigo. ¿Ya? El gráfico anterior muestra una fase de crecimiento de las exportaciones chilenas de trigo y harina entre 1844 y 1855. En este periodo, ¿cuál fue uno de los factores que motivaron este auge exportador de la producción agrícola en Chile? ¿Cuál es la correcta en la 2? Ya, bien, no, la E. Ya, lo dijimos, la demanda de California. Si se dan cuenta, el gráfico es decorativo casi. ¿Ya? Esa pregunta la saqué del ensayo de Enred. Se dan cuenta que uno a veces se asusta por poner el gráfico, pero en realidad uno la puede responder solo con saber. Ya, la pregunta 3. Con la finalidad de fomentar el progreso en Chile, los diversos gobiernos y los empresarios impulsaron la implantación de la férrea en el territorio de la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, ¿cuál fue el principal propósito de la extensión de la red ferroviaria? ¿Cuál es la correcta en la 3? Si alguien tiene dudas en la 3. ¿No? Ya es la A, sí. La idea es conectar a las ciudades y a los centros productivos con el mercado interno y externo, tanto con Santiago como también con lo externo a través de Valparaíso, por ejemplo. La 4. En Chile, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, se observó un creciente proceso de proletarización. Y ahí me quiero quedar en eso. Proletarización es que la gente le empiecen a pagar paulatinamente con sueldo, que la relación entre el empleado y el empleador sea a través del sueldo. Ahí la correcta es la A. En la 4 es la A. En la 5, ¿ya? La 1 es correcta. La 2 no. La tabacalera no es la actividad más importante. Y las materias primas utilizadas no eran importadas. Se producían acá. ¿Ya? La 5 es solo 1. La A. La 6. Y aquí se podían confundir entre la D y la C. La C no es porque el puerto de mayor importación y el puerto de Valparaíso no es el mayor puerto de importación, sino que de exportación. De Valparaíso sale trigo. Por eso la correcta es la D, porque el mercado europeo es el principal. Ahí se ve Inglaterra, por ejemplo. Y la 7, casi también se puede responder sin mirar el gráfico. Se puede concluir de los datos de la exportación de trigo. 1. Las fluctuaciones de exportación de trigo obedecen a las huelgas. No, huelgas sindicales en el campo material del siglo XX. ¿Se observa el efecto de los mercados de California? Sí, California es lo que impulsa la exportación de trigo. ¿Y la agricultura se logró modernizar con un cambio en la propiedad de la tierra? Nunca. Recién la reforma agraria, por lo cual es solo 2. B. ¿Ya? Eso, jóvenes, ¿alguna duda? Me pasé en el tiempo 2 minutitos. Perdón. ¿No? Ya. Sofía, ¿no tenías una duda tú? Profe, para la otra clase, almorzar nomás. Ya, ya, chiquillos. Miren, para algunos tengo una planilla, para los que alcancen, tengo una planilla de la metacognición. Y la mayoría hizo la primera, pero en la segunda estamos al debe y termina mañana. Me falta Matías Acuña, la Noe, el Bruno Ibarra, Constanza Camacho,
Belén López, Córdoba, Méndez, Daza, el Jeremías, la Denise, el Víctor, la Sofía y el Sebastián. Así que esos chiquillos, pónganse el Profe, día. espere, yo hice la metacognición, pero no le envié la foto, le tengo que enviar la foto para que me cuente, ¿cierto? Sí, Ah, sí, ya, gracias. ya, esos chiquillos. La metacognición, Constanza. Te falta mandar la foto de la revisión de la actividad el jueves. Ya, esos chiquillos. Chao, Matías. Chao. Ah, que se despidió ahí. Chao, chiquillos.